que bueno, Sí, vamos, profe. vamos a ir relacionando todo. Pregunta, ¿tuvieron tuvieron alguna dificultad con respecto al trabajo, con respecto a los grupos? ¿Sí, no? No, profe. Ajá. ¿Todo bien? ¿Se llevaron bien? ¿No se pelearon? No hay Y problema. muy bueno. Todo marchó sobre ruedas. Por ejemplo, a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay un compañero Longo, creo que quedó solo? ¿Cuál es el motivo que Longo haya quedado solo? Ese no sé si está Longo acá, tiene que unirse a un grupo. Hay un grupo, por ejemplo, de 3 que quedó, el grupo 8, Fernández Alejandro, Ramírez Ben y Humere María. Después hay otro grupo de 3, González Dana, Ríos Tobías y Sánchez Lucas. Así que bueno, después yo voy a ver, y después, a ver si tenía, por aquí. Sí, Longos, bueno, que hizo de 2, hizo Ríos Tobías, hizo con Sánchez Lucas y González Dana. Y Longo quedó solo, Longo escribe. Bueno. ¿Qué le estaba por decir? ¿Alguna mentira? Profe, se lo escucha un poco mal, como que cuando habla se escucha un leve ruido. ¿Ahí me escuchan mejor? Es como estática, profe, que se le escucha. Sí, es porque está funcionando. ¿Ahí cómo se me escucha? ¿Se escucha mejor? A ver, Bien, profe. Está mejor. Sí, está mejor. Sí, es como que se activa, bueno, no me voy a poner a toquetear, pero se activa el micrófono de la cámara con el micrófono del auricular. No, profe, igual se escucha la interferencia. Sí, igual se escucha. Bueno. Bueno, ustedes me van diciendo. A ver. ¿Y ahí cómo me escuchan ahí? A ver, hable. ¿Se me escucha bien? Lo mismo, se escucha, profe. Es que es el micrófono nomás. Bueno. Déjenme pongo el auricular, porque yo escucho mejor el auricular. Bueno, igual en la grabación sale bien, ¿no? O sea, yo no sé si alguien vio las grabaciones. Cualquier cosa, si se escucha, si no se escucha, no se entiende, me avisan. Bueno. ¿Tiene activado el micrófono sobre el auricular? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, Ahí re sí, bien. profe. Qué capo que Ahora soy. sí se le escucha bien. Ahí se le escucha mejor, profe. Ahí está. Sí, ahí activó los auriculares. Ahí estaba el dato. Ahí está, Bueno, profe. me siento algún agüero. Ahí está, bueno, eso es lo que le quería decir. Era lo siguiente, que la serie de preguntas que yo fui desarrollando va a llevar al porqué de lo que yo siempre les comentaba, el por qué la enfermería. Yo siempre digo que si yo hubiese estado
20, no sé, 20 años atrás, yo no sé si hubiese sido enfermero por el trato, por cómo se fue desarrollando, cómo todo se fue desarrollando, todo fue, la verdad que los primeros enfermeros la pasaron bastante heavy, así que, y dentro de todos nosotros tenemos otra manera de pensar, toda la nueva enfermería contemporánea, y bueno, no los voy a aburrir, yo igual de esto les voy a subir todo el material. Posiblemente, ya esta semana van a estar habilitando para ustedes también el aula virtual. Por eso, sí o sí. habilitada, profe. Bueno, entonces, si ya la tienen habilitada, yo lo que voy a pedir es, voy a habilitar mi aula, bien, para que ustedes suban el trabajo, ahí quede un registro. Pero igual yo le voy a dar una chance, por eso ¿cómo se llama? Para que estos compañeros que están solos se unan a otros y bueno, para poder hacer un buen trabajo. Bien. A ver, ¿qué más era? Esperen. Bueno, ustedes se preguntarán cómo surge todo. Bueno, todo surge igual. Profe, Sí, yo estoy llegando, ya me conecto de vuelta. bueno. Todo surge resurge en Inglaterra, donde no sé si saben quién es esta señora, la que está acá. ¿Saben o no? Esta. ¿Alguien tiene idea? ¿Esta? No, profe. Bueno, Oh, esa señora, ¿cómo es? el día 12 de Florence Nightingale, algo así, profe. exactamente. Por el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería. Es el día, también es un día bastante, es una fecha bastante controversial porque muchos consideran el Día de la Enfermería, celebran el 21 de noviembre, cuando es el día que, de que ATSA generalmente celebra, pero bueno, yo particularmente me gusta el 12 de mayo. Igual, de todos modos, yo me empecé a interiorizar un poco sobre la historia de la enfermería, empecé a leer mucho, y bueno, no es tan así todo color de rosas, pero yo le voy a contar la parte, porque en realidad gracias a esta señora fue que hoy por hoy también evolucionó un poco la enfermería, y de acá de ella se desprenden muchas teoristas que todos conocemos. Bueno, esto es para que ustedes más o menos sepan y vean que como los hombres ya se preocupaban, y se preocuparon por asegurar la continuidad de la vida del grupo y perpetuar una especie. Entonces se fueron organizando, por tareas para asegurar la cobertura de sus necesidades, alimentación, protección, etc., etc., etc. O sea, fíjense ya como desde los tiempos muy remotos ya todos se iban organizando en busca de un bienestar de su comunidad. Entonces, porque, ¿qué es lo que pasa? Todo arranca todo de la era paleolítica, es como el hombre vivía, cómo fue, que la esperanza de vida era muy, muy, muy baja, porque obviamente que no había vacunas, no había salud, vos te enfermabas en toda esta época y no tenías mucha alternativa, no es que había un hospital, no, era directamente te enfermabas, se desconocía y se moría. Para que ustedes se den una idea, recién en el año 1950 sale la penicilina, que hay mucha historia detrás de la penicilina, de lo que se hacía. Bueno, esto también es, bueno, quién es acá, o nuevamente, quién ocupa el rol fundamental de todo esto? Siempre va a ser la mujer, porque a la mujer siempre se le destinaba el cuidado de los niños, de los enfermos, se encargaba de alimentar, proteger del frío, todo, o sea, hacía la mujer. O sea, se puede decir que el cuidar representa una serie de actos para asegurar la satisfacción de una serie de necesidades indispensables de la vida. ¿Cuál va a ser nosotros? Por eso nosotros vamos a decir que el enfermero tiene el arte del
cuidar, no del curar, del cuidar. Porque lo que nosotros vamos a brindar van a ser cuidados. Y todo esto, lo que habla de la historia más o menos de la enfermería, es para que ustedes vean qué es lo que carecían estas personas de necesidades. Y por eso lo que, trayéndolo un poco más acá, nosotros vamos a hablar de las necesidades básicas de otra teorista, que es la que nos vamos a basar nosotros. Bien, bueno, esto después lo pueden leer. A ver qué otra cosa más quiero que quede claro. Sí, el que quiera hablar, que me pare y me diga. Yo no sé por ahí, por eso yo por ahí hablo mucho, pero estaría bueno también de que alguien, si tiene algo para contar o cosas, hablamos o no entiende. Bueno, en esta etapa también, en la edad antigua, también paralelamente van a ir habiendo avances a nivel de la sociedad, a nivel de la civilización. La civilización fue evolucionando, entonces la humanidad evoluciona. Entonces, dicho esto, también se puede hablar que en esta época, en la edad antigua, veíamos como en la edad paleolítica la sociedad se organizó, el hombre, en comunidades. Después, en la edad antigua, en este periodo se consiguió un progreso, una leve mejoría de las condiciones de vida, que ahora vamos a ver quiénes son las civilizaciones que lograron eso. Ya se podrán imaginar lo que terminaron hace poco el secundario, que qué civilizaciones eran bastante avanzadas. A ver, que me diga alguien qué civilización era avanzada para su época, que estudiaron en el secundario. Cri, cri, cri. ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Los Sí, griegos, los exactamente. neandertales. Los griegos, los egipcios, los mayas, los aztecas, ya esos tipos ya estaban adelantados, porque ahora vamos a ver ciertos inventos que ellos hicieron, y cómo, no es que tenían una fundamentación científica, eran empíricos, que tenían tratamientos quirúrgicos, fármacos, recursos y dietéticos, pero todo basado en plantas, que después eso se dejó un poco de lado, pero bueno, hoy por hoy en el siglo XXI se está retomando, y hay estudios de fitoterapia, que es el estudio de las plantas, que en realidad los abuelos, todo eso siempre toman yuyo, pero no, lo malo no está en el yuyo, lo malo está en la dosis que uno toma. Ahí está el dato. Bien, bueno, entonces después también acá en la edad antigua, y no nos vayamos tan lejos, porque todavía hay gente que cree en la magia, en los encantamientos, hay gente que cree en la mala suerte, en a ver qué más, que la mala suerte, de que te tienen envidia. Bueno, hay gente todavía que cree Las eso. energías, profe. ¿Cómo? En las energías. En las energías, que bueno, muchos hablan de energía, otros quieren hablar de religión, otros, bueno. En sí, esto pasaba en la antigua, y se hacían ofrendas a los dioses, plegarias, sacrificios, brujos, hechiceros, chamanes, lo que ustedes quieran. Bueno, después, estas son unas dos culturas, que las griegas y las romanas, estas dos van a ser muy significativas también en la medicina, porque acá es donde nace la medicina en el siglo V, siglo VI, va a nacer la medicina. Y desde ahí es lo que va a tener el reflote que tiene hoy por hoy. ¿Y quién fue uno que siempre a lo largo de toda la historia se dedicó y es por eso lo que yo creo que hoy por hoy nosotros sufrimos eso de que se habla de la vocación, de la solidaridad, de que no se cobra y no tanto lo monetario, es el cristianismo. El cristianismo siempre impulsó a las personas a cuidar y los enfermos, y también favoreció a todo esto de los cuidados de los enfermos, los hospices, que ustedes, yo el material que les voy a dar, van a ver las congregaciones que se crearon, el monasterio, en hospitales, siempre las monjas, siempre ellos estaban al cuidado de los enfermos. Y bueno, Profe, sí, ¿podría repetir en qué siglos nació la medicina? siglo VI aproximadamente, que acá está, que Hipócrates, este es considerado el padre de la medicina, y por este, es lo que después los médicos hacen el juramento hipocrático, en memoria a Hipócrates, que es el médico de los primeros tiempos, que fue
el padre de la medicina. Ahí nace las ciencias médicas. Y bueno, esta persona fue, desarrolla la observación del enfermo desde, fíjense, desde la cabecera de la cama. También importaba la anamnesis. La anamnesis quiere decir el estudio de la persona y de la expresión física. Fíjense, en el siglo VI ya sucedió todo esto, y así se lograron las primeras historias clínicas que van a conducir a los signos y síntomas y un diagnóstico. Bien. Después, bueno, esto para a modo de... Después, quiero ver cuál fue la pregunta. A ver, díganme, porque a ver si tengo mano. A ver, díganme, ¿hay alguna pregunta que habla de la historia de la enfermería? En lo que yo leí, no recuerdo. ¿No se acuerda alguien? Quiero relacionarlo, a ver. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, sí, hay alguna pregunta en el trabajo práctico que yo les di que habla de la historia de la enfermería. No, profe, yo lo tengo a mano acá el trabajo y no hay ninguna que se refiera a la historia de la enfermería. A ver, quiero ver. Bueno, 5 competencias de la función definitiva. Bien. Las necesidades. Esto es perfecto. Bien. Bueno, Disculpe, pidiendo sí. que la acepte. ¿Quién quiere que lo aceptemos? A ver. Mm, Espera un segundito. Un compañero y una compañera son. No, pero acá no hay nadie. Están todos aceptados. Pásenle el link nomás que de vuelta están todos aceptados. Bien. Seguimos. Entonces, bueno, Hipócrates va a ser el papá y bueno, y de ahí van a derivar un montón de personas que van a dedicarse. Bueno, esto es lo que yo le decía, que el juramento hipocrático, y que también acá un poco va a hablar de un código de ética donde los médicos van a hacer un juramento y tenían que jurar que, bueno, todo lo que después lo busquen de lo que dice el juramento hipocrático. Después, también van a aplicar regímenes para el bien de los enfermos, según, esto es más o menos lo que dice, aplicar los regímenes para el bien de los enfermos, según mi poder y mi juicio, nunca para hacer el daño a nadie. Fíjense que yo les mencioné y yo le hablé de esto acá también tiene que ver un poco con los principios bioéticos. También nunca daré a nadie para complacer un remedio mortal ni un consejo que le introduzca su pérdida. Asimismo, nunca daré a una mujer un pesario abortivo. Me conservaré para mi vida y mi arte. Esto es más o menos lo que dice el juramento hipocrático, y bueno, por eso es lo que muchas de las camadas de muchos profesionales, yo me enteré hace poco que fueron al Ministerio de Salud, por ejemplo, el tema del aborto, y se negaron, hicieron un petitorio porque no están de acuerdo y no lo van a hacer, y no tuvieron respuesta. Pero fíjense que eso también es lo paradójico de todo esto. Paradójico quiere decir contradictorio. Si nosotros vemos la historia de la enfermería, cómo también nace la medicina, después cómo va a ir evolucionando la enfermería, siempre nosotros hablamos del cuidar, no hablamos del quitar la vida. Entonces, desde el vamos, eso es lo que por ahí también a mí me hace mucho ruido con el tema de todas estas leyes, que es fácil por ahí votar una ley, algo sin ser partícipe de lo que es la salud. Porque nosotros nunca, al menos hablo por mí, jamás yo le trataría de hacerle daño a un paciente o no sé, o no me animaría a darle una medicación que sea mortal y que le quite la vida. Pero porque no fui formado así. Puede ser, yo pienso muchas veces eso, que es por la formación que yo recibí. Acá tampoco ustedes nunca van a escuchar que nosotros hablamos de la muerte, no estamos a favor de la eutanasia, que cada uno puede tener su opinión, no digo que no haya docente que esté, pero ustedes cuando empiecen a transitar en todo lo
lo que es la enfermería, y bueno, ahí van a ver cómo es el tema y la verdad de la milanesa. Yo no creo que, que alguno de ustedes, si su papá le dice, inyectame cianuro, algo, no sé si ustedes se van a animar a hacerlo. Y bueno, pero bueno, yo creo que también todo esto es muy nuevo, son dilemas bioéticos que tienen relación con toda la historia de la medicina, pero que a mi criterio falta todavía desarrollar y leer mucho más para poder tomar decisiones y mucho más todavía para sacar una ley apurada como lo hace Argentina, que es todo con un trasfondo político y por ahí no le importa lo que es la salud pública, no le interesa, sino yo siempre digo que por ahí muchas veces a los políticos por ahí no les interesa la salud pública, si no les interesa, son enfermos del poder. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Bueno, la cultura romana, bueno, esto también hablamos. Todo esto también yo lo van a ver ¿cuándo tienen salud pública? Creo que la profe Betty Morales da un poco de todo esto que está muy relacionado con todo esto. Pero yo quiero llegar a ver qué les voy a dar. Esto por ahí es. Esto van a escuchar mucho las diaconisas, que es como, muchos la consideran como la primera enfermera de la historia. San Pablo la menciona a Febe, mujer nombrada diaconisa, quienes algunos autores consideraban, bueno, la primera enfermera, al Profe, igual, sí, dice el compañero si le puede aceptar que ya tiene lo problemas acepté, con su internet. lo acepté. Bueno, esta fue la primera enfermera en la historia. Dicen algunos que las mencionan, pero todo va a estar ligado, todo va a estar ligado a a todo lo que tenga que ver con lo religioso. Ustedes también, no sé si muchos sabrán, pero siempre, por ejemplo, el colegio Don Bosco, el colegio San Roque, creo, y el colegio María Auxiliadora, el colegio Yatí, siempre fueron administrados por gente, por religiosos, o por monjas, o por curas, y también otro, allá en Saspeña, el Don Orione, el Misericordia, y también así fueron muchos hogares, por ejemplo en Corrientes, el hogar de ancianos está administrado por monjas. Y yo les voy a decir algo, yo no sé, pero ellos ya están formados de esa manera, pero funcionan muy bien hasta que, bueno, hasta que hace algunos pocos años cambiaron la nueva ley de educación, les obligó a todos estos colegios que también eran de un solo sexo o eran de mujeres o de varones a que sean mixtos. Pero me enteré hace poco que, por ejemplo, el colegio Itatí, no sé si alguien sabe, pero el colegio Itatí no es es solamente es solamente de mujeres. Pérez, profe, Bueno, iba. bueno, sigue siendo administrado por monjas, y yo no sabía, me enteré hace poco, que había sido que ellas pagan una multa por año por no aceptar hombres en el colegio. Y yo no sé, pero Sí. yo tuve la oportunidad de entrar varias veces a ese colegio, fui a hacer actividades y brilla ese colegio. Ese colegio yo me sorprendí, la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca, no hay vos haces así en los muebles y no hay una pizca de polvo. Pero bueno, fíjense que todo esto tiene que ver con lo que yo les estoy hablando, que todavía por ahí siguió un poco a lo largo de la historia, es como que se le destinó a todo lo que a todos los que hacían caridad, a todo esto, estos servicios. Y así fue naciendo. Bueno, esto lo voy a pasar porque quiero llegar bueno, esto van a ir viendo, ustedes también acá, en los monasterios también se cuidaba a personas, en las cruzadas también, pero yo quiero llegar eh, a lo más moderno. El contenido, bueno, a ver a qué otro más, quiero ver algo importante. Bueno, a partir de acá. Todo eso más o menos lo que yo le fui contando ese contito, todo va a llegar o va a dar, que todo va a tener su origen, la auténtica profesionalización va a estar de la mano de esta señora, de Florence Nightingale, que nació en el año 1823 y fallece
en el año 1910. ¿Y por qué va a estar dada por esta mujer? Porque esta enfermera fue la que es llevada a la guerra, y va a dirigir dentro de la guerra, la llaman a participar a la guerra y ella agarra y organiza, por ejemplo, va a hablar que ustedes van a ver del entorno del paciente, va a formar la escuela de enfermería, ¿cómo se llama? Va a incorporar mejoras, por ejemplo. En las instituciones va a decir el agua caliente, las habitaciones, el timbre ese molesto para llamar cuando fuese preciso, va a hablar de ascensores, va a hablar de búsqueda de trabajo, de hablarle al paciente de la educación, un montón de, bueno, todo esto a partir de esta van a hacer todo esto, y bueno, y acá es donde ella se va a destacar, que va a ser en la famosa guerra de Crimea, donde el ministro conoce la labor de ella y le confía la asistencia de sus soldados. Pero acá quiero hacer un parate porque hace poco, el año pasado creo que me tocó hablar en un congreso y yo hablé sobre responsabilidad profesional. Y bueno, yo, gracias a Dios, esta profesión, la docencia me llevó a conocer a mucha gente y por ejemplo conozco muchos colegas de España, de México, de todo lo que es Latinoamérica, y todos más o menos tenemos los mismos inconvenientes, todos estamos en la misma. Y todos tenemos la falta de identidad, la falta de conocimiento de qué es lo que hace un enfermero, tenemos los mismos problemas. Y esta enfermera, una enfermera de México, esta enfermera me empieza porque es una rebelde así, medio como yo, entonces me empieza a decir, y ahí me empieza a dar información. Y yo no sabía, pero empecé a leer, y había sido que en esta misma época donde él, en esta misma situación, la guerra de Crimea, hay otras enfermeras, hay una jamaiquina, una enfermera jamaiquina, que era hija de un inglés y hija de una mulata, que va a la guerra a ofrecer su ayuda. Era excelente, era una enfermera que manejaba todo lo que era medicina de yuyo, era excelente enfermera. Mary Seckle se llamaba. Pero ¿qué pasó? Es discriminada porque es negra. ¿Y por qué es discriminada? Por esta famosa, ¿cómo se llama? Florence Nightingale. Pero bueno, y ahí empieza otra historia paralela. Bueno, ahí te cuentan otra historia. Esta colega mexicana me hace ver un montón de cosas, que bueno, que ahí ya se ve la discriminación, ahí se ve, pero después como que esta chica, Florencia, la reconoce a la jamaiquina, a la enfermera negra, Mary Seckle, y agarran, y después Inglaterra la reconoce. Hay libros, hay un montón de cosas, y ven su ayuda porque, y esto lo hacían todo a honores, no tenían una moneda. Y bueno, entonces a raíz de esto, o sea, ahí se ve que mucha afinidad o muy querida también por todos no fue, y por eso lo que todos nosotros, los enfermeros modernos de ahora, empezamos a investigar un poco, y por eso es lo importante de leer todas las teoristas que van a ver que yo les voy a mencionar. Entonces, bueno, eso es más o menos un poco la historia de cómo nace la enfermería. Bueno, ella escribe libros también, y habla de todo más o menos, que el libro es Notas de enfermería, y que acá ella esboza conceptos del paciente, cuál va a ser el objetivo del cuidado, la aproximación de las intervenciones, y se puede decir que es como uno de los primeros modelos conceptuales de la enfermería, que es de la mano de esta enfermera. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque cada pensador enfermero, que ustedes los van a conocer, tiene una postura o apunta hacia un lugar. Y entonces en base a ese lugar, y es lo que le va a dar el fundamento científico a la profesión. Yo no sé por qué, pero la enfermería es recontra compleja. El enfermero es complejo. Y yo ya me di cuenta que es complejo ya desde vamos con las mismas teoristas que tiene. Tiene teoristas increíbles, y bueno, que la verdad que por ahí al principio a mí me aburrió, pero después cuando le empecé a agarrar el ritmo, ahí me di cuenta de por qué que nosotros cuestionamos mucho a otras profesiones, pero desconocemos nuestro origen o no leemos no leemos a nuestro propio enfermera más que nada, porque
La mayoría son todas mujeres. Y bueno, hoy por hoy una de las teoristas más actuales que a muchos también no les gusta es esta, es una española, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me hace, bueno, en el transcurso me puedo acordar que es muy nombrada. Bueno, hay muchos enfermeros acá en Argentina que la siguen y la conocen, y bueno, pero habla del cuidado humanizado, que es lo que está de moda hoy por hoy, el cuidado humanizado. ¿Hay alguna pregunta sobre todo este tema o no? ¿Sí, no? ¿No, sí? ¿Alguien quiere decir algo que piensa algo distinto? ¿Saben más? También otros dicen que todo lo que es enfermería nace de la prostitución, y bueno, hay otras historias. Profe, Sí, como yo conocía parte de la historia de Flores Nightingale, pero por eso mismo que usted está diciendo ahora, por la prostitución, que ella agarraba chicas de las calles para que hagan el trabajo sucio en la enfermería. sí, hay muchas versiones también de todo lo que tenga que ver esto. Hay muchas versiones, pero bueno, el hombre que no conoce su historia dice está condenado a repetirle. Igual, yo después les voy a ir armando todo, o sea, porque esto es el origen, después yo le voy a dar todo lo que tenga que ver con los modelos y demás cosas de, modelo de atención es lo mismo de nivel de complejidad de la institución que tenemos. Pero bueno, hasta el año, por eso yo le digo, hasta el año 93 la enfermería era considerada como es auxiliar, éramos auxiliares de la medicina y la odontología. Entonces, por eso es que antes era así, antes no se estudiaba enfermería, antes era, qué sé yo, a ver, Acuña Valeria. A ver, ¿vos tenés miedo a la sangre de Acuña? No. Bueno, vení, te voy a enseñar un poquito. El médico le enseñaba a Valeria un par de cositas, y bueno, ya esa era enfermera. Después se fue un poco, empezaron a abrir el curso auxiliar, hasta que después un grupo de enfermeros, la enmarcan y la hacen un proyecto de ley. Igual esta ley costó un montón, la 24.004, costó un montón. ¿Por qué? Porque ahí se definen las competencias de todos los enfermeros. Y hoy por hoy, más allá de que lo que se está luchando, lo que yo estoy también promoviendo, es que porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero no estamos avalados por la ley. Entonces, eso es mi objetivo de ahora en adelante, es que debatir, porque nuestra ley como que quedó medio obsoleta. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Em, la sonda nasogástrica, por ejemplo, la sonda, hay vacíos legales. La sonda nasogástrica, nosotros dice que estamos autorizados, pero no dice qué tipo de sonda. Hay una sonda, la famosa K108, que es una sonda que tiene un mandril. Esa en teoría no estamos habilitados para ponerla. Pero bueno, entonces, como eso es lo que yo necesito hoy por hoy como enfermero, que se debata nuestra ley y que incorporemos incumbencias. Por ejemplo, todo el mundo, todos los enfermeros los que hacemos, por ejemplo, yo hice la especialidad de pediatría, los que hacemos pediatría sabemos cuáles son las dosis, por ejemplo, del paracetamol, del ibuprofeno. Bueno, entonces ya, pero nosotros por ley no podemos indicar, bueno, incorporar que nos sumen esas competencias, o esa es la famosa, el médico me lo dijo verbal. Bueno, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que pelear para que nos incorporen como competencias, que eso va a ser lo mejor, y no que nos sigan sacando y que sigan saliendo estas profesiones. Hay muchas tecnicaturas que se desprenden de nosotros. Fue así, por ejemplo, los instrumentadores quirúrgicos, los kinesiólogos, todos esos fueron desprendiendo de nosotros porque nosotros fuimos cediendo esos espacios. Porque en vez de incorporar competencias, como no nos gusta ciertas cosas, dejamos de hacerlo. Entonces, así fue lo que fue la evolución de la enfermería. Y hoy por hoy, yo considero que ningún enfermero puede ser enfermero sin pasar por una especialidad. Hoy por hoy tienen un abanico grande de especialidades a las cuales se pueden inscribir, y que me parece a mí que es lo que le va a hacer bien a la profesión. Así como otras profesiones se especializan, ustedes también van a tener esa posibilidad de especializarse. Sí, ¿quién me decía alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Lo que usted dice, profesor, que le autoricen al enfermero a indicar algún analgésico, por lo menos, ¿no? Exactamente, exactamente, si todo el mundo lo Porque hace. usted ya tiene el conocimiento más o menos, así que, o sea, o ya tiene bien el conocimiento, mejor dicho, de los efectos por ejemplo, el paracetamol, como dijo usted. O sea que está capacitado para poder indicar ese medicamento, ¿no? Totalmente, y lo hacemos a diario. Por ejemplo, el paciente tiene dolor. Profe, Sí, también cuando se hace la yugular, eso creo que es un procedimiento del médico, pero que también lo hace el enfermero. ¿Puede ser o no? bueno, las vías, ahí está otro. Las vías venosas centrales son vías venosas centrales. Por ejemplo, el lugar donde hace el enfermero, que son vías percutáneas, se llama, son en las neo, que se le hacen a los neonatos. Son percutáneas que se hacen y están hechas por el enfermero. Pero hay un gran debate porque no estamos habilitados para hacer eso. Y demás, elaboramos protocolo, todo de las vías, excelente, pero eso sí, que sean todos profesionales, los licenciados especialistas. Entonces, se hace, entonces, pero hay que darle un marco legal que nos avale eso, por ejemplo. Eso tiene por ejemplo, por eso lo que estamos pidiendo, yo estoy trabajando con un grupo de enfermeros legistas, hicimos una diplomatura de enfermería legal y forense, yo aparte soy enfermero perito, enfermero legista, estoy inscripto en el Poder Judicial acá del Chaco, y nosotros tenemos que poder incorporar eso a nuestra ley. O sea que en vez de que nos digan, porque después hay muchos juicios contra los enfermeros, y después en legales seguramente por ahí la profe les va a dar, pero no es nomás, no piensen que ustedes, que eso es lo que llevó hoy por hoy a la enfermería moderna. Por eso más o menos le conté la historia a grandes rasgos para que ustedes la lean, porque si no es muy aburrido, pero la enfermería evoluciona hasta hoy por hoy, donde hoy por hoy ustedes cuando se reciban van a tener un numerito que se llama matrícula provincial. Ese numerito a ustedes los hace responsable de todo lo que hacen. Y por eso es lo que yo les decía. Ustedes, cuando el médico les diga, tiene una indicación de hacerle una dipirona, ustedes no pueden desconocer lo que hace la dipirona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el médico le indicó dipirona a Melina, y Melina, el enfermero yo fui y le voy a administrar a Melina dipirona, y yo no sabía que Melina era alérgica a la dipirona, no es que yo soy inocente, ¿eh? Yo voy a tener un cierto grado de responsabilidad, porque yo como enfermero profesional, como dice la ley, nosotros después una vez que nos recibimos tenemos que estar en capacitación permanente. Es el artículo 22 de la ley nacional. Entonces, si yo desconozco eso, yo tengo que conocer lo que yo le voy a administrar y cuál es el efecto que produce. Por eso, cuando ustedes den todo lo que es farmacología, por ahí es aburrido, pero ustedes tienen que saber los efectos adversos, qué cuidados yo tengo que tener cuando administro tal medicación, qué signos vitales puedo alterar. No es nomás voy y administro. Eso era antes. Hoy por hoy no es más así. Entonces, a eso fue lo que hoy por hoy evolucionó la enfermería y hoy por hoy está estancada en eso. Hay muchos enfermeros muy capacitados, pero también por ahí Profe, estamos limitados en cuanto a las incumbencias, porque nadie se está Eso encargando de también, eso. eso también pasa, profe, en el tema de las urgencias, por ejemplo, en la terapia intensiva. Yo trabajo en una terapia y cuando hay que entubar a un paciente, a veces el médico que se recibió hace poco no tiene el conocimiento y lo termina haciendo el enfermero, Y mal hecho, porque pero tienen... Sí, sí, por eso. En realidad no es un procedimiento que tiene que hacer el enfermero, pero como le cuesta demasiado al médico, la experiencia que tiene le termina siendo el enfermero. por eso, pero profe, lo te hace consulto. hasta que salga bien, porque una vez que salga mal, Exactamente, Poncio Pilato. exactamente. Y Sí, 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 sí. eso es lo que nosotros decimos eso. Entonces, a determinadas personas, por ejemplo, en España ya está avalado ciertas prescripciones el enfermero hace o ciertos procedimientos. Entonces, qué sé yo, agente de terapia, a los enfermeros de terapia que ya sabemos que hacen, o enfermeros por ahí de emergencia, sabemos que lo hacemos, que lo hacen, pero bueno, pero saber también de que el día que pase algo, nadie va a decir que vos eras bueno. Sí, porque Gómez, Silvia, vos eras re buena, vos siempre me sacaste la...
No, así. Sí, Melina, decime. ¿Se comió en juicio? Lo que había comentado sobre farmacología, incluyendo lo que sea de venta libre también, por ejemplo, tiene que haber como una reglamentación para prescribir. Por Todo. ejemplo, usted dio el ejemplo de paracetamol. Claro, o sea, porque lo dice la ley, o sea, que acá en Argentina, no sé si alguien tuvo la posibilidad de viajar, pero vos te vas a Brasil, supongamos. En Brasil no te venden, pero ni una aspirina, si no llevas una indicación médica. Acá tendría que ser más o menos lo mismo, pero, por ejemplo, vos no podés decirle, por ejemplo, a ver, vos le decís a tu mamá, tomá... No, en España tampoco. Mi papá es enfermo de POC, por ejemplo, y se quedó sin medicamento en España y no nos quisieron vender lo que es la medicación porque no tenía prescripción médica. Exactamente. Además, nos pidieron la historia clínica de él, que nos mande un médico de última de acá por mail y recién ahí en la farmacia que nos van a vender, pero si no, no nos voy a vender nada. Exactamente. Y bueno, es por eso que, a ver, pará, me perdí. Mirá, ¿qué estaba eso, que, por ejemplo, hay ciertas cosas, el ibuprofeno por más de 3 días no se puede tomar, porque uno de los efectos que produce es hemorragia digestiva. Entonces, la mayoría de los medicamentos que tienen los efectos secundarios son los problemas gastrointestinales. Pero eso nosotros, yo lo sé, no puedo desconocer. Entonces, nosotros no estamos habilitados legalmente, a eso es lo que yo voy. Nosotros, por ejemplo, estamos en un centro de salud y viene el paciente con fiebre, ahí nomás ya le damos. ¿Cuánto pesa? 10 kilos. Tenemos ibuprofeno al 10%, ya le damos, hacemos el cálculo, le damos el ibuprofeno y lo mandamos a la casa a que lo bañe y que venga dentro de 1 hora. Estamos en el hospital y tiene fiebre, ya sabemos. Agarramos una ampolla de dipirona, le pasamos dipirona y después la avisamos. Pero todo eso lo hacemos, pero eso es lo que decimos. ¿Está perfecto? Sabemos, perfecto. Bueno, vamos a pelear, que estamos en esa etapa, para reglamentarlo, que podamos hacerlo legalmente. Entonces, porque obviamente que hay veces que, más que nada los turnos noches se manejan solos porque conocen y porque por ahí ya hay un cierto amiguismo con otros colegas, más que nada con los médicos, pero porque está todo bien. El día que pasa algo mal, no creo que el médico haga acá, a ver, por favor, haceme la indicación que no me hiciste. No, negativo, no la va a hacer porque está en juego su matrícula también. Entonces, todas esas cosas está la enfermería moderna, pero hubo mucha agua debajo del puente que corrió para que pueda llegar a ser eso. Así que bueno, yo les voy a ir subiendo todo al aula, les voy a ir subiendo las clases, todo, yo las voy a ir subiendo y ahí voy a dar la actividad. Y bueno, sobre el trabajo vamos a hablar el jueves que viene, a las 15 horas, así que más o menos los que no me mandaron, ya después voy a hablar con los que me mandaron, los voy a localizar y por favor el que está solo Longo, que trate de buscar un grupo o de última, esos 2 grupos que están con 3, que se unan, hagan un solo trabajo y se agregue este Longo o en cualquier grupo que esté libre, pero solo no pueden estar. ¿Está? Profe, ¿corrigió los trabajos? Estoy en eso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Su examen para cuándo más o menos tendría que ser o va a ser, no sé? Y va a ser en base a, voy a ver de última porque voy a evaluar cómo lo voy a hacer. Si se puede, presencial o voy a ir tomando tipo exámenes o por trabajos prácticos individuales. Bueno, gracias. Está. Bueno, chicos, los dejo así van tranquilos a práctica. Los del interior, los del interior que no puedan llegar. Ya estamos llegando, ya estoy acá. Clase en el auto. Está. ¿Listo, chicos? Saludos. Listo, profe, chao. Chau. Chau. Profe.